acepté dejar que mi hermana fuera nuestra madre sustituta después de años de lucha para concebir. Luego, semanas antes de que ella estuviera prevista a dar a luz, la descubrí engañándome con mi esposo en nuestra cama de invitados. Así que, mi esposo de 33 y yo de 30 habíamos estado luchando por concebir, incluso aunque llevábamos casi un año intentándolo. Llevábamos casados 5 años, pero aún no teníamos hijos, a pesar de haber estado intentándolo durante mucho tiempo y haber consultado a muchos médicos. Pero éramos simplemente incompatibles. 1 año y medio atrás, decidimos optar por la gestación subrogada. Sin otras opciones, mi hermana de 28 se ofreció como madre sustituta porque necesitaba el dinero. Mi hermana y yo éramos cercanas, y pensé que sería lo mejor. Así que, acepté dejarla llevar a nuestro bebé, sin saber cómo esa decisión se volvería en mi contra. El proceso fue exitoso. Las cosas han estado realmente bien durante los últimos 9 meses. Mi hermana se mudó para vivir con nosotros y ha estado alojándose en la habitación de invitados. Hace 3 días, regresé a casa temprano, porque quería sorprender a mi hermana con sopa de pollo de un restaurante muy lejano que ella había estado deseando durante un par de días. No hice ruido al entrar en la casa, y cuando abrí la puerta de la habitación de invitados para sorprenderla, la encontré en la cama con mi esposo, riendo y acurrucándose. No recuerdo lo que dije o hice inmediatamente después, simplemente me quedé en blanco por lo que había visto. Recuerdo que mi esposo saltó de la cama en calzoncillos para explicar que esto había sido solo algo de una vez y no significaba nada, y mi hermana simplemente se quedó en la cama, negándose a mirarme siquiera. Me tomó unos segundos recuperarme, pero una vez que volví en mí, salí de la casa, subí a mi coche y empecé a conducir. Tenía suficiente gasolina en mi coche para seguir adelante por un tiempo hasta que me cansé y me registré en el hotel más cercano que pude encontrar. Una vez en mi habitación, empecé a llorar y eventualmente lloré hasta quedarme dormida. No tenía idea de qué hacer a continuación y ni siquiera sabía qué hacer con el bebé que supuestamente iba a nacer en una semana. Estaba completamente perdida. Así que, durante la tarde y la mañana siguiente, no hice absolutamente nada aparte de mirar las paredes en blanco. Solo una llamada de mi madre me hizo salir de mi letargo. Ni mi esposo ni mi hermana tuvieron el valor de llamarme, pero supongo que mi hermana le pidió a mi madre que me contactara, lo cual hizo. Sin embargo, no le había dicho la verdad sobre lo que había pasado. Así que, cuando mi madre me llamó para preguntarme dónde estaba, le conté lo que había visto, y ella quedó igual de sorprendida que yo. Intentó consolarme, pero terminé llorando de nuevo por teléfono, porque decirlo en voz alta por primera vez lo hizo mucho más real. Ella fue paciente y comprensiva, me dejó llorar todo lo que necesitaba y luego me dijo lo que necesitaba escuchar. En este punto, solo tenía que cortar mis pérdidas y solicitar el divorcio, así como la custodia completa del bebé si eso era lo que quería, y estuve de acuerdo. Podía llorar por esto más tarde, pero necesitaba avanzar legalmente si quería quedarme con mi bebé. Así que ayer, me puse en contacto con mi abogado y le expliqué la situación también. Fue realmente difícil no romper en llanto mientras relataba lo que había visto, pero lo hice de alguna manera. También quería que me devolvieran mi dinero, todo lo que invertí en mi hermana desde el primer día hasta el último. Quería que cada dólar fuera contabilizado y realmente lastimarla. Trabajo en un puesto bien remunerado en una empresa privada y gano fácilmente el doble de lo que ganan mi esposo y mi hermana juntos, pero no se trataba realmente del dinero, sino del principio de la cosa, y realmente quería lastimarla. Ella es instructora de baile y no gana mucho, y tampoco lo hace mi esposo, que es periodista independiente. Ambos habían estado viviendo de mi dinero, y estaba contenta de gastarlo en ellos porque estaba bajo la impresión de que ambos me amaban, pero obviamente no es así. Había gastado alrededor de $200,000 solo en el último año, y quería todo de vuelta. No me importaba de dónde lo sacarían, pero solo quería todo de vuelta por lo que me habían hecho pasar. Además, el divorcio y la batalla por la custodia me iban a costar mucho, pero no me importaba, y solo quería mi dinero y mi bebé. Así que le dije a mi abogado que siguiera adelante y presentara la petición. Eso fue ayer, y hoy le conté a mi madre sobre lo que planeaba hacer, pero sorprendentemente ella no estuvo de acuerdo. Me dijo que aunque lo que había hecho mi hermana era inmoral, aún así estaba mal demandarla por dinero, porque todavía iba a dar a luz a mi bebé, y recibir un aviso legal cuando estás a solo un par de semanas de dar a luz realmente puede afectarle mucho. Y supongo que no está del todo equivocada. Quiero que el bebé sea feliz y saludable, pero también quiero devolverle el golpe a mi esposo y a mi hermana y enseñarles una lección. Mi hermana ciertamente no estaba incumpliendo el contrato porque no decía nada sobre el engaño, así que ni siquiera estaba segura de si tenía motivos para demandarla, porque técnicamente cumplió con lo que se requería de ella y llevó al bebé a término de manera segura y exitosa. Entonces, ¿qué tal si demandara a mi hermana por engañar a mi esposo aunque esté a punto de dar a luz dentro de una semana? Actualización 1.
Así que decidí no demandar a mi hermana porque va a dar a luz en unos pocos días, y quiero que mi bebé esté saludable, lo que significa que tendré que asegurarme de que mi hermana también esté saludable y tratar de no estresarla. Esta es la única razón por la que no estoy persiguiéndola por el bien de mi bebé y nada más. Sin embargo, si solicité el divorcio y la custodia completa del niño porque no quiero que tengan nada que ver con el bebé una vez que nazca. He estado viviendo en el hotel durante una semana ahora, y he estado hablando con mi madre para mantenerme actualizada sobre cuándo va a dar a luz mi hermana. Todavía no está en trabajo de parto, así que supongo que va a estar tarde, lo cual está bien para mí. Por ahora, solo voy a lidiar con mi esposo y asegurarme de que sufra. Ya he solicitado el divorcio y la custodia completa, y él también ha sido notificado, pero aún no me ha hablado, lo cual está bien. No me importa si me habla o no, pero sí quiero recuperar mi casa y quiero mis $100.000 como compensación, lo cual me aseguraré de obtener de él de alguna manera. Dudo mucho que pueda permitirse siquiera un abogado decente sin mí, así que sus posibilidades de evitar pagarme son bastante bajas. De todos modos, tiene hasta el final de esta semana para desocupar mi casa y largarse de allí, lo cual creo que es justo. También echaría a mi hermana, pero desafortunadamente, hasta que nazca el bebé, no puedo hacer nada. Le he dicho a mi mamá que intente hablar con ella y que la convenza de mudarse con mamá por unos días hasta que nazca el bebé, así que espero que acepte esa oferta y finalmente pueda volver a mi propia casa, porque estoy harta de vivir en este hotel en medio de la nada. Hablando de mi hermana, mi abogado ya me había dicho que no podemos demandarla como madre sustituta, ya que no incumplió el contrato, pero definitivamente podríamos demandarla por ser la amante de mi esposo. Así que después de que nazca el bebé, podríamos tomar ese camino, pero incluso entonces, tendremos que esperar un tiempo. No es como si pudiera llevarme al bebé en el momento en que ella dé a luz, ella es quien proporcionará leche para el bebé mientras sea necesario, y simplemente no tengo idea de cómo voy a lidiar con todo esto. Ya es agotador para mí trabajar desde casa, luego hablar con mi abogado y construir nuestro caso, y luego hablar con mi madre sobre cómo está mi hermana, especialmente cuando he empezado a odiarla tanto, y luego luchar para conciliar el sueño durante literalmente horas debido a lo preocupada que estoy. A veces me encuentro deseando no haber descubierto nunca que mi esposo me había estado engañando con mi hermana, porque eso me habría ahorrado mucho problema y angustia, y probablemente aún estaría completamente ajena a todo. Actualización 2. Hoy finalmente regresé a casa. Estaba vacía porque mi esposo se había ido, al igual que mi hermana. Ella se mudó con mamá por el momento para que pudiera ser vigilada y no terminara sola cuando fuera a dar a luz. Aunque todavía no ha dado a luz, a pesar de haber pasado una semana y media después de la fecha de parto. Su ginecólogo dice que no hay nada de qué preocuparse, pero mamá la llevará a una revisión de todos modos. Su última revisión fue hace casi 2 semanas, lo cual fue realmente preocupante para todos nosotros, pero dado que estamos en una situación realmente terrible, nuestra madre ha tenido la amabilidad de intervenir para asegurarse de que ambas hijas estén bien. Aunque mi hermana es una persona terrible por lo que hizo, mi esposo también ha respondido a la petición de divorcio y afortunadamente no la está impugnando, y tampoco quiere la custodia del bebé. Pero por supuesto, no puede pagar los $100.000 que le exijo, así que su abogado quiere negociar. Obviamente, no estoy dispuesta a aceptarlo, porque la cantidad que mencioné no es negociable. Puede devolverme el dinero de una vez o en cuotas. Estoy dispuesta a eso, pero debe devolverme el dinero. No puedes simplemente divertirte con la hermana de tu esposa, que casualmente lleva al bebé que querías criar con tu esposa, y luego negarte a asumir la responsabilidad cuando tu esposa decide echarte. Desde que nos casamos, él había estado viviendo de mi dinero, pero ahora era hora de que me mostrara algo de gratitud. Mis manos estaban atadas cuando se trataba de mi hermana por el bebé, pero no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Todavía no hemos hablado, ni por llamada, ni por mensaje de texto, y mucho menos en persona, así que no sé qué está pasando por su cabeza en este momento, pero me gustaría saberlo. Ni siquiera se ha disculpado por lo que hizo, y tampoco lo ha hecho mi hermana, pero no importa. No creo que hubiera hecho mucha diferencia incluso si estuvieran arrepentidos. Aún así, no cambiaría lo que hicieron, y no podrían deshacer el daño que ya habían causado, no importa lo que dijeran o hicieran. Ahora, no me haría sentir mejor. Solo estoy tratando de mantenerme fuerte para cuando llegue el bebé porque, de lo contrario, no tengo mucho que hacer en este momento. Mi matrimonio ha terminado, ya no tengo relación con mi hermana, y todos mis amigos se sienten mal por mí. Esto comenzó tan bien, pero ahora no es más que una pesadilla. Actualización 3. Así que mi hermana comenzó el trabajo de parto. Han pasado unas 4 horas y todavía falta un tiempo para que nazca el bebé. Estamos en el hospital en este momento, y yo estoy esperando afuera de la habitación por un rato. Mi madre me llamó cuando empezaron las contracciones, y dentro de 1 hora, todos estábamos en camino al hospital. No sabía si mi esposo iba a aparecer o no, porque aún no habíamos hablado, pero eso era lo último en lo que pensaba de todos modos.
Fue muy incómodo ver a mi hermana en carne y hueso después de casi 2 semanas y media, pero tuve que superarlo. Mi madre era la que la sostenía de la mano y la reconfortaba mientras yo hacía todo lo posible por no romper a llorar. Sé que ella era la que estaba pasando por el dolor físico, pero esto no era fácil para mí. Luego, hace una hora, finalmente apareció mi esposo. No sabía si estaba aquí por el bebé o por mi hermana, pero si no estaba luchando por la custodia del niño, entonces definitivamente estaba aquí por mi hermana. Tan pronto como entró en la habitación, me fui porque simplemente no podía soportar estar en la misma habitación que él a cualquier costo. Así que, salí de la habitación y he estado esperando afuera desde entonces. Esto es mucho más emocionalmente agotador de lo que esperaba, y honestamente, no sé cómo sentirme al respecto. Todo lo que quiero es que mi bebé nazca sano. Ni siquiera sé qué voy a hacer cuando ella realmente entre en la siguiente etapa del parto. Según las reglas del hospital, solo se permite que una persona esté en la habitación mientras mi hermana da a luz. No sé quién será. En circunstancias normales, habría sido yo porque quería ser la primera en sostener al bebé, pero no sé si tengo la fuerza en este momento para estar sosteniendo la mano de mi hermana y animándola durante el parto, sabiendo que había estado teniendo una aventura con mi esposo. Sé que mi madre estaría dispuesta, pero quería estar allí cuando naciera el bebé. No sé si mi esposo querría estar en la habitación o no. Estoy segura de que querría estar allí para mi hermana, ya que parece que están interesados el uno en el otro, y no es solo algo de una vez, como dijo mi esposo. Pero no querría que él estuviera en la habitación cuando nazca mi bebé, e incluso estoy dispuesta a pelear con él por eso. Apenas han pasado 4 horas desde que comenzó el trabajo de parto, y todavía nos queda un largo camino por delante en este momento. Así que, mi estado emocional probablemente solo empeorará de aquí en adelante. Al menos desahogarme aquí hizo que fuera un poco más fácil de procesar. Actualización 4. Hola a todos. Estoy aquí después de casi 4 días. El bebé nació casi a las 2 de la madrugada hace 4 días y estaba en perfecto estado de salud. Ahora tengo un hijo. Decidí aguantar y estar en la habitación durante el proceso de parto porque, después de todo, sin importar lo que había sucedido en el pasado, este niño era mío. Yo era su madre, y si no biológicamente, aún iba a estar allí para él de todas las demás maneras. Fue difícil, pero logré dejar de lado mis sentimientos personales y le dije a mi mamá y a mi esposo que estaría allí para mi hermana en la habitación cuando diera a luz. Mi esposo trató de discutir, pero le dije que, ya que iba a renunciar a sus derechos parentales sobre el bebé de todos modos, tal vez debería simplemente callarse y dejarnos en paz. Su novia era mi hermana, así que creo que lidiaría con la situación mucho mejor que él. No pudo discutir con eso, así que me dejó quedarme en la habitación. Y aunque al principio fue incómodo, superamos eso juntas por el bien del bebé. Honestamente, no creo que mi hermana estuviera en condiciones de pensar en lo mal que estaban las cosas entre nosotros y simplemente aceptó el apoyo emocional, independientemente de quién lo brindara. Fui la primera persona en sostener a mi hijo, pero luego mi hermana sostuvo al bebé por un tiempo para el contacto piel con piel. A mi esposo no le importaba el bebé y solo le preocupaba a mi hermana, así que supongo que durante los últimos 9 meses, solo había estado interesado en cuidar de mi hermana y no del bebé. Quería ser un buen novio, no un buen padre. Fue doloroso, pero al menos terminó. No hablamos del divorcio en el hospital, pero se supone que nos reuniremos con un mediador para que comiencen las negociaciones del acuerdo en unos días. No sé qué va a pasar entonces, y honestamente no tengo ganas de meterme en una batalla legal larga en este momento. Actualmente, mi hijo vive conmigo, y mi mamá está enviando la leche a mi casa, pero creo que pronto cambiaré a fórmula. No sé si voy a demandar a mi hermana o no. Para ser muy honesta, lo he estado pensando, y simplemente no parece valer la pena porque ahora tengo lo que quería, y ella es la razón por la que tengo un hijo. Sé que arruinó mi matrimonio, pero honestamente, no podría haberlo arruinado si realmente fuera tan bueno. No quiero usar a mi hijo como excusa, pero honestamente, ahora solo quiero pasar todo mi tiempo con él. La venganza es lo último en lo que pienso en este momento, así que no sé. Es posible que no lleve a cabo una demanda. Simplemente, estoy perdida en lo que debo hacer. Muy honestamente, mis emociones están por todas partes, y no conozco a nadie que haya estado en una situación siquiera remotamente similar a esta, así que tampoco sé cuál sería la cosa correcta a hacer. Mi abogado está listo para hacer lo que yo quiera, pero ese es el problema aquí. Realmente no sé lo que quiero. Quiero que mi esposo se sienta mal, y quiero que mi hermana se arrepienta de lo que hizo, pero no a costa de mi tiempo con mi hijo. Tampoco necesito recuperar el dinero porque, como dije, llevo una buena vida, pero sería genial tenerlo de vuelta. Realmente no sé. Simplemente, no estoy en el estado mental adecuado. Actualización 5. Han pasado casi una semana desde que tuve a mi hijo, y en este momento, mi vida se trata solo de él. No tengo tiempo para pensar en nadie más ni en nada más, así que he decidido posponer el acuerdo. Aún estamos llevando a cabo el divorcio,
pero hablaremos del acuerdo más tarde, y no iré tras mi hermana, al menos no en este momento. Simplemente, he dejado todo en espera por el bien de mi hijo, y aunque no recupere mi dinero, estaré bien con eso porque mi primera prioridad es mi bebé. Mi madre a veces viene a visitarme para ayudarme, y me dijo que mi hermana se mudó de su lugar y se fue a vivir con mi esposo y mis suegros. Así que esta aventura debe haber comenzado hace un tiempo, y mis suegros probablemente también lo sabían porque de lo contrario, no puedo imaginar que simplemente dejaran que mi esposo volviera a mudarse con su nueva novia. Les tomó varios meses aceptarme, así que parece poco probable que simplemente los dejaran mudarse sin hacer preguntas. Pero ya no me importaban ellos ni lo que hicieron. Había cortado todos los lazos con ellos, y ya que tenía a mi hijo conmigo, tampoco quería tener nada que ver con mi hermana. Ella es una persona horrible que me arruinó literalmente sin ninguna razón más que, bueno, el hecho de que pudo hacerlo, y mi esposo es una persona igualmente despreciable que dejó de lado 5 años de matrimonio sin ninguna razón. Se merecen el uno al otro. Me aseguraré de que no obtengan derechos de visita porque no merecen tener acceso a mí ni a mi maravilloso pequeño. Han demostrado que simplemente no son lo suficientemente buenos para nosotros y nunca lo serán. Esa es toda la venganza que necesito. He dejado de pensar en ellos y en lo que hicieron. Solo quiero seguir adelante con mi vida y ser la madre que mi hijo necesita. Ya no soy una buena esposa ni una buena hermana. Ahora solo soy una madre, y eso es todo. Solo tengo que esperar 6 meses, y luego estaré fuera de este matrimonio para siempre. Actualización 6. Hola, estoy de vuelta aquí después de mucho, mucho tiempo, pero hey, no puedes culparme porque estaba ocupada con mi hijo. Ahora tiene casi 8 meses y es genial pasar tiempo con él. Honestamente, me divierto más pasando tiempo con él que con mis amigos. Sé que es un poco extraño, pero bueno, es lo que es. También soy una mujer divorciada, así que eso es otra cosa de la que estoy muy emocionada. Sí, finalmente me deshice de ese perdedor tramposo inútil de esposo. No recuperé los $100.000 que quería, pero al menos recuperé $50.000, que sigue siendo algo. Y creo que el pobre tipo está sufriendo bastante. Me enteré por un par de amigos en común que estaba luchando por encontrar un lugar para vivir. Todavía estaba viviendo con sus padres, pero su novia, mi hermana, y sus padres no se llevaban bien, y mi hermana lo estaba presionando para que encontrara un nuevo lugar. Pero no podía permitirse mudarse en este momento, ya que tenía que pagarle al abogado, y no olvidemos los $50.000 que recibí. No los necesito, pero es realmente satisfactorio saber que la vida lo está castigando por joderme. Y mi hermana no está mucho mejor, ya que renunció a su trabajo cuando se convirtió en madre sustituta, pero después de eso, no hizo absolutamente ningún intento de encontrar otro trabajo y estaba viviendo del dinero de mi ex esposo. Bueno, no puedo decir que esperaba algo mejor de los dos. Al menos me va bien en la vida, aunque ellos intentaron arruinarme. El trabajo es genial, y alterno entre trabajar desde casa e ir a la oficina porque quiero pasar tanto tiempo como pueda con mi hijo. Una vez que terminó mi licencia por maternidad, las cosas se volvieron un poco ocupadas para mí, así que tuve que contratar a una niñera. Cuando no estoy en casa, generalmente son mi mamá y mi niñera quienes cuidan a mi hijo. Sin embargo, voy a asumir un nuevo proyecto en unas semanas, lo que significa noches largas, así que estoy tratando de pasar el mayor tiempo posible con mi hijo antes de que eso comience, mientras también lo acostumbro a dormirse sin mí. Es difícil, pero tiene que hacerse. También he comenzado la terapia para lidiar con todo lo que ha sucedido en el último año más o menos. No podía permitirme estar deprimida o dejar que estas cosas me molestaran, especialmente cuando tenía a mi hijo en quien pensar y mi trabajo en que esperar. Diría que la terapia ha mejorado considerablemente mi estilo de vida, y el amor y el apoyo que he recibido de todos en mi vida también me han enseñado que en realidad no estoy sola, aunque lo crea. Mi mamá ha sido maravillosa, y mis amigos también me han apoyado. También ustedes. Solo han tenido cosas amables que decirme, y me he sentido abrumada con los mensajes y comentarios que la gente ha enviado en respuesta a esta publicación. Muchas gracias. Realmente siento que estoy mucho mejor ahora y seguiré por este camino. Historia 2. Descubrí que mi esposa me engañó con su paciente de terapia física. Cuando nuestro matrimonio llegó a su fin, mi esposa tenía 37 años, trabajaba como terapeuta física desde hacía 5 años. Yo tenía 35. Estuvimos casados durante 11 años. Ambos estábamos contentos sin tener hijos. Acabábamos de empezar el proceso para convertirnos en padres adoptivos, pero eso nunca sucedería para nosotros. Estaba orgulloso de ella por lo duro que trabajaba. Amaba su trabajo, y nunca esperé que hiciera algo de lo que se avergonzara. Un día, ella llegó a casa temprano. Yo estaba libre ese día por alguna razón, y ella lucía devastada. Le pregunté qué pasaba, pero no quería hablar de eso de inmediato. Cuando finalmente habló conmigo, fue como si hubiera ensayado lo que me diría.
Dijo que su jefe notó que había acumulado una gran cantidad de días de vacaciones. Básicamente, le ordenó que se tomara unas vacaciones pagadas. No entendí por qué estaba tan triste por eso, pero sí sabía que a mi esposa le encantaba su trabajo y se sentía inquieta en casa. Por lo general, limpiaba o se mantenía ocupada cuando tenía que quedarse en casa, pero esta vez se quedó en la cama. Apenas podía moverse. Sabía que algo estaba mal, pero no quería hablar conmigo. Fui a revisar el correo y encontré algo alarmante. Era una carta para mi esposa explicando el motivo de su despido inmediato. Me quedé en shock. Seguí leyendo y descubrí que no solo la habían despedido, sino que también estaban demandándola en la corte. Estaba tan confundido. ¿Qué estaba pasando? Entré como un zombi a nuestra habitación, encontrando a mi esposa despierta en la cama, mirando el techo. Le lancé los papeles y le pedí una explicación. Una vez que los recogió, empezó a hiperventilar. Una vez que se calmó, probablemente pensó que de todas formas me iba a enterar, así que me contó lo que pasó. Hace 8 meses, había conseguido un paciente con el que trabajar que había tenido un accidente en moto. Básicamente, estaba aprendiendo a caminar de nuevo, y tampoco podía usar sus manos para nada. Ella lo alimentó, habló con él y realmente lo conoció. Lo ayudó a ir al baño y a ducharse, y cuando él le pidió que lo ayudara con algo más que no estaba permitido, ella lo hizo. Instantáneamente, me rompió el corazón. Ella era mía, y yo era suyo. Al ayudar a este chico, sacrificó su carrera y matrimonio. Lo peor es que él también estaba casado. Su esposa era la que estaba demandando a mi esposa y a su empleador. Tal vez porque se sintió mal y se lo contó. No podía creerlo. Ella me suplicó que me quedara con ella porque me necesitaba más que nunca. No amaba a ese hombre, lo sabía. Simplemente, se sentía mal por él como su cuidadora. Le recordé que los votos que hicimos significaban que ella sería mi esposa y solo me ayudaría con cosas así a mí. Se esperaba lo mismo de mí para ella. Ella se aprovechó de la confianza que tenía como terapeuta física y tuvo relaciones sexuales con su paciente vulnerable. Por lo que sabía, ella lo instigó. Acababa de admitir que habló con él y lo conoció bien. ¿Esa era su forma de decirme que se había enamorado? Su esposa no merecía esta traición tampoco. Probablemente, mientras ella estaba a su lado durante la larga recuperación. Mi esposa tenía un tiempo muy difícil por delante, pero yo no iba a hacerlo más fácil. Me mudé, esperando a que todo se resolviera antes de solicitar el divorcio. Después de que fue encontrada culpable y en un montón de problemas. Ella debe un montón de dinero y ya no puede practicar la terapia física. No sé cómo o si ha seguido adelante en la vida. Llamó a todas las personas que había conocido o con las que había estado en contacto para pedir ayuda y recibió un montón de rechazos y críticas. Prácticamente, desapareció de la faz de la tierra después de eso. No sé si logró pagar todo ese dinero o si fue arrestada. Nunca quise investigarlo y averiguarlo. Para cuando pude volver a mudarme a nuestra casa, era como una tumba de viejos recuerdos. Congelado en un momento en el que nada estaba mal. Era aterrador. Tuve ayuda de amigos y familiares para deshacerme de todas esas cosas y poner la casa en venta. Con las ganancias de eso, compré una casa más bonita en un terreno con caballos. Crecí con caballos, así que realmente se siente como en casa. También decidí que quería que mi hogar, caballos y yo mismo nos convirtiéramos en un refugio para un niño necesitado. Dado que mi esposa me abandonó antes de que pudiéramos adoptar, lo hice yo solo. Adopté a una niña de 10 años que ahora tiene 15. He estado muy ocupado viviendo la vida en una granja y con la ayuda de mi hija, doy clases de equitación. Es como si hubiera vivido más de una vida y me convertí en una mejor persona después de mi matrimonio fallido. Estoy orgulloso de haberlo superado y feliz de que mi ex haya sufrido las consecuencias de su elección.